Continuamos, amigas y amigos, con este foro virtual sobre cultivos de invierno y recibimos ahora a uno de los investigadores de INIA, el ingeniero agrónomo Andrés Berger, quien viene realizando un seguimiento zafra tras zafra de la evolución de los cultivos de invierno, fundamentalmente trigo y cebada, ¿verdad? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Teniendo como base de operaciones la estación experimental de INIA, La Estanzuela, Andrés cuenta con datos precisos acerca de la evolución que han tenido los cultivos y posee seguramente información muy valiosa para compartir en esta instancia. Dentro de los amplios conocimientos del ingeniero Berger nos queremos centralizar en trigo y cebada y le planteamos en el comienzo algo que le escuché decir en alguna presentación años anteriores, y es que las cuentas se pagan con rendimiento y hay que ser muy cautelosos en no comprometer el rendimiento desde el inicio del cultivo. ¿Este criterio se vuelve a reiterar para esta zafra? Sí, por supuesto que sí. No sé si la frase es mía en realidad, es una frase que yo creo que tiene muchos años en realidad. Y definitivamente sí, es cierto, eso es así. Y, en especial este año en que podemos esperar un buen arranque de la zafra, en que todas las condiciones están dadas como para arrancar un buen cultivo. Tenemos los barbechos limpios, hay tiempo como para hacer todos los trabajos. Es un buen momento, es una zafra en la que hay que particularmente pensar en hacer las cosas bien. Y pensar sobre todo en que el cultivo es como una construcción. Uno arranca, inicia el cultivo y se va construyendo ese potencial de rendimiento durante el desarrollo del cultivo. Entonces, en la medida que nosotros construimos un potencial de rendimiento más alto, también si tenemos pérdidas o pasa alguna eventualidad de las que no queremos que ocurra, algún problema climático o un tema sanitario, fusario, siempre las pérdidas son en proporción. Entonces, si perdemos en proporción a un cultivo que tenía un potencial de rendimiento de 7.000 kilos, perdemos un 10%, igual vamos a tener un rendimiento razonable que probablemente nos permita pagar bien los costos. En cambio, si tenemos un cultivo que ya se construyó con mucho menos potencial de rendimiento, esas pérdidas, esa eventualidad negativa nos puede dejar por debajo del costo. Y a la vista está, hubieron muchas chacras el año pasado que perdieron rendimiento por efecto de la sequía, e igualmente terminaron rendiendo muy bien. Entonces eso es algo que es importante. Y el otro punto interesante es que en la medida que uno va construyendo el cultivo, uno tiene la posibilidad de ir difiriendo las decisiones. Entonces, es importante ir construyendo el cultivo para un potencial alto. En todo caso, eventualmente, como se van difiriendo las decisiones, se puede recortar y bajar sobre las decisiones que quedan más hacia el final del ciclo, sobre todo las de fertilización, por ejemplo, implican mucho costo. Uno se pone, yo en particular me pongo a leer a veces la descripción de algunas ofertas de semillas en diferentes zafras y Mm. diferentes especies. Y uno ve allí que se explica o se recomienda una fecha de siembra, ¿verdad? ¿Se recomienda algún Bien. ciclo en particular en general para comenzar, por ejemplo, con los cultivos de trigo y cebada? Sí, eso es una pregunta muy buena, porque muchas veces cuando uno ve las recomendaciones de las empresas que ofrecen semilla, nos ponen una fecha de siembra óptima con un rango muy amplio. Y eso es correcto, uno puede sembrar trigo hasta junio, julio, y no hay problema, el cultivo se adapta bien a fechas de siembra todavía. El problema es que estamos comprometiendo mucho potencial, dejando mucho potencial por el camino. La fecha de siembra óptima está sobre fines de mayo, podríamos decir, para un ciclo intermedio el 20 de mayo. En realidad no tendríamos que mirar tanto la fecha de siembra, sino que tendríamos que mirar la fecha de floración y que esa fecha de floración sea posterior o se dé con un riesgo de helada bajo. Y el riesgo de helada bajo, en que ya el momento en que el riesgo de helada es bajo, es a fin de septiembre, primeros días de octubre. Entonces, para un ciclo intermedio, esa fecha de floración de fin de septiembre, primeros días de octubre, ocurre con una fecha de siembra del 20 de mayo. Para un ciclo largo,
probablemente antes del 20 de mayo, a principios de mayo incluso. Entonces, pensando en esa fecha de siembra del 20 de mayo, estando en ese entorno, tenemos el mayor potencial de rendimiento. En la medida que entramos en junio y avanzamos en el mes de junio, sobre todo después del 10 de junio, se empieza a perder rendimiento y los techos de rendimiento van a ser cada vez más bajos. Y para los ciclos, y hay que tener en cuenta también que el mayor potencial de rendimiento está en los ciclos intermedios en general. Los ciclos cortos, si bien pueden tener potencial de rendimiento tan alto como los intermedios, es más fácil construir un rendimiento alto en un ciclo intermedio, porque tiene más tiempo de desarrollo. Entonces, este año que hay tiempo como para poder arrancar temprano, apostar a fechas de siembra de mayo, de ciclos intermedios, es una opción muy, muy conveniente. Se habla mucho de la salud de la semilla, que también es fundamental para hacer la implantación, ¿verdad? Pero quienes poco conocemos de agronomía nos preguntamos a veces, y ante el inicio de una campaña, ¿hay que cumplir algún tratamiento especial en las chacras previo a la siembra y sobre todo tras esta gran sequía previa a esta campaña? Eh, sí, lo recomendable es tener un análisis de suelo, sobre todo de nitratos, que es lo más variable en los años. Y yo creo que este año no hay que dar por garantido de que los nitratos, los valores de nitrato en el suelo sean altos porque venimos de una sequía, es lo que uno tendería a pensar. Uno tendería a pensar que ha habido sequía, no ha habido un periodo muy largo de mineralización. Pueden haber valores de nitrato altos, sí se pueden dar, pero por lo menos en los pocos análisis que he visto de chacras hasta ahora, en estos últimos tiempos, hay una variabilidad muy grande. Entonces, no hay que dar por garantido de que los valores de nitratos van a ser altos, hay que tener un dato de análisis de suelo, o por lo menos en situaciones que sean similares, que tengan la misma historia de chacra y el mismo antecesor y el mismo manejo previo. Entonces ese arranque poderlo hacer con un cultivo que ya arranque con un nivel de fertilidad, sobre todo nutrición nitrogenada óptimo, que es uno de los problemas que ocurre muy frecuentemente, es que a pesar de que son pocas las cantidades que se necesitan al inicio, a veces el cultivo arranca con un déficit del inicio y se empieza a comprometer ya desde muy temprano el rendimiento. Y ¿Cuánto? sí, Adelante, buena adelante. parte de las diferencias ocurren en las etapas tempranas. ¿Cuánto influye el cultivo antecesor en esta práctica de enriquecer el suelo previo o durante la siembra? Eh, Ahí hay dos categorías, digamos. Este, Uno puede ver comparar situaciones que tienen sistemas muy diferentes, por ejemplo, que tienen un sistema bajo agricultura continua, con una secuencia de cultivos, y todos esos sistemas son muy parecidos. Todas las chacras que están en un sistema de ese tipo, que tienen los mismos antecesores, son muy parecidas en el inicio. Pues todas las chacras que vienen de soja, en una rotación agrícola continua, tienden a ser muy parecidas. Este, entonces, hay pequeñas diferencias que están dadas por la secuencia de cultivos antecesores. Y, por ejemplo, FUCREA ha trabajado mucho en ver el cultivo antecesor del verano, el cultivo antecesor del invierno anterior y cuál es el efecto. Y hay diferencias de quizá 10% en rendimiento en el cultivo de invierno, en este caso, por el antecesor. Pero son diferencias chicas. Después hay como otra categoría de cambio que son diferencias que tienen que ver con el sistema productivo. Y ahí, por ejemplo, las situaciones que vienen de pastura, se generan situaciones mucho más diversas, en donde son muy diferentes con las situaciones que vienen de agricultura. Y este año, capaz, otras situaciones que podrían ser muy distintas son situaciones que tenían mucho volumen de soja, que después no se cosechó y que quedó el rastrojo. Eso podría generar mucha cantidad de nitrógeno, pero no sé, hay que diagnosticarlo. En realidad no tenemos muchos datos de ese tipo de situaciones al día de hoy. Estos conceptos se manejan tanto para trigo como para cebada, ¿verdad? Sí, 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 son las dos. Las situaciones son hoy por hoy, desde el punto de vista del manejo,
tienen diferencias relativamente chicas los dos cultivos. En No son cuanto diferencias a los grandes. dos cultivos, el INIA tiene un extensísimo historial en materia de investigación. Eh, en qué nivel se está a esta altura de los acontecimientos, teniendo en cuenta que zafra tras zafra se analiza, se practican ensayos y se busca el mejoramiento continuo de las especies? ¿Qué pasa a nivel de investigación con el trigo y la cebada? Son cultivos que tienen mucha historia, pero también ha crecido mucho el rendimiento en estos últimos años. A nivel experimental, se alcanzan niveles de rendimiento que eran impensables hace 10 años. Tener, eh, lograr, no en parcelas chicas, sino en parcelas grandes o en potreros, 8.000 kilos, 7.000 kilos de rendimiento, era algo que si uno lo decía hace 10 años iban a pensar que estábamos locos. Entonces ha habido mucho avance. Yo creo que hay mucho todavía para transferir a nivel de productivo, eh, en el sentido de que no todos los productores todavía están incorporando todas las prácticas o todas las condiciones de manejo que hacen que se pueda lograr ese rendimiento. Hay mucho para transferir, hay mucho para implementar, y eso es un proceso lento. Desde la investigación se ha avanzado mucho, y yo creo que lo bueno ha sido poder mostrar que ese techo ha subido, que eso es importante. Uno tiene una métrica, un nivel contra el cual compararse y sabe qué es lo que puede esperar. Después es parte de ir implementando en el sistema que uno tiene de trabajo y en el presupuesto y en la estructura de trabajo, e implementando las prácticas de manejo que nos llevan a ese nivel. ¿Ya? Eso pasa en todos los cultivos. En trigo y cebada ahora conocemos mejor el techo, hay mucho trabajo para hacer para incorporar esas tecnologías. Se me ocurre en este momento, no tenía previsto hacer esta pregunta, pero creo que es bueno hacerla. Eh, Todos sabemos que en las zafras anteriores la colza ha tenido en la zafra de invierno un crecimiento exponencial. ¿Eso es un buen complemento o compite con estos tradicionales cultivos como trigo y cebada? Es un muy buen complemento porque cambia el tipo porque tenemos otra especie que no es gramínea en el invierno. Y además la colza es un muy buen antecesor para muchos. O sea, no solo que cambia la especie, nos permite intercalar los herbicidas eh, y cortar los ciclos de las enfermedades, sino que además es un muy buen antecesor para los cultivos que siguen. Entonces sí, es un complemento perfecto. Y genera también esa diversidad que es necesaria, sobre todo en los sistemas que son de rotación de cultivos, de que haya un número suficiente de cultivos rentables que permitan no repetir cultivo año tras año. Uno de los cambios grandes, el otro día tuvimos una jornada con FUCREA y ellos mostraban que uno de los cambios grandes que han habido es que al día de hoy hay mucho menos proporción de trigo sobre trigo, algo que sabemos que, no se debe- que, no- que hay que evitar hacerlo. A veces no se puede hacer simplemente porque no hay otro cultivo para intercalar. Cierto. Y ahora con la colza tenemos una nueva oportunidad. Entonces es beneficioso siempre. Bien. ¿Esta zafra representa una revancha o hay que plantearse los cultivos de invierno con otro enfoque, más estructural? Cuando estábamos diseñando esta jornada y le íbamos a poner el título, dijimos, bueno, vamos a mencionar los tres cultivos básicos de cultivo de invierno y vamos a ponerle la revancha, pero en afirmativo. Al final decidimos ponerle signos de interrogación, porque creo que es importante planteárselo y no afirmarlo, ¿no? Claro, yo creo que sí, o sea, se puede ver como una revancha, pero en realidad yo creo que los cultivos de invierno son más estructurales. Es muy difícil pensar una rotación agrícola continua, como es la mayoría del área agrícola al día de hoy, sin cultivos de invierno, simplemente porque no es sostenible, no es sostenible. Hay mucho trabajo que lo muestran. Una rotación agrícola continua sin cultivos de invierno productivos, que además produzcan bien, no se sostienen en largo plazo. No se sostiene desde el punto de vista del carbono del suelo y de una cantidad de factores. Pero yo creo que es capaz desde el punto de vista económico, es una revancha, pero
pero hay que pensarlo como algo más estructural. Y hay que pensar los cultivos de invierno no solo como algo para rellenar el invierno, sino que como un cultivo de renta. Y el año pasado nos demostró que aportan al sistema y si se hacen bien y el cultivo rinde bien, el año pasado nos ayudó el clima, pero si hacemos las cosas bien tenemos más posibilidad de que eso suceda. Este, el cultivo puede dar una buena renta y también ser un muy buen complemento desde el punto de vista económico. Bien, en el final algún comentario general de lo que hemos hablado y sobre todo el mensaje necesario del investigador, del técnico, al productor que en estos momentos, quizá con algo de incertidumbre debido al clima, debido a los mercados, debido a una cantidad de cosas, está dudando si mantener el área anterior, si incorporar otro cultivo, si en vez de dedicarse a la producción de granos en esta zafra hace una cobertura. ¿Cuál es el mensaje final de un técnico destacado que está mirando permanentemente la productividad? Yo creo que el año pasado fue una buena, un poco volver sobre lo mismo también, ¿no? El año pasado nos mostró que los cultivos de invierno tienen potencial y que son son una alternativa viable en sí mismo. Y destacar un poco eso en el sentido de que hay que tratar de aprovechar las buenas condiciones que hay por ahora para sembrar y hay excelentes condiciones para arrancar cultivos de invierno, aprovechar esas buenas condiciones, no asustarse tanto porque por un pronóstico que pueda haber, porque en realidad en definitiva es un pronóstico, puede darse, es probable que ocurra, pero en realidad los cultivos son bastante resilientes a las situaciones adversas. Y podemos tener rendimientos altos, nosotros hemos tenido rendimientos muy altos y condiciones, si los cultivos están bien manejados. El clima nos ayuda a simplemente superar, hacer a veces las cosas más fáciles, pero en condiciones de clima adverso también se pueden tener cultivos buenos, rentables, y no es como para, digamos, cambiar mucho la rotación por un pronóstico de ese tipo. Yo creo que las condiciones son buenas. El año pasado fue una buena oportunidad para aprender y comprender sobre los cultivos y hay mucho margen todavía para ganar en los cultivos de invierno. Entonces ahí hay que aprovecharlo. Y siempre hay margen para seguir aprendiendo, ¿no? E investigando. Claro, sí, sí, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto haberte tenido por aquí en esta jornada que no busca otra cosa que generar conocimiento y mandarle algunas certezas a quienes en definitiva deciden si plantar o no y plantar o no qué. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la participación.